El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saludamos desde el Canal 2, presentándoles como cada semana, lo venimos haciendo ya hace varios meses, La Diáspora tiene la palabra. Este es el programa donde semana a semana invitamos a 2 o a 3 compatriotas, hombres y mujeres, expatriados o expatriadas de nuestro país y que en la inmensa mayoría de ocasiones se han ido no porque hayan tenido una plática ahorrada y se quisieron ir a darse un paseo por las Europas o por los Estados Unidos, sino jalonados por las circunstancias de pobreza, de estudio, de desarraigo, de violencia, de desempleo, etc. Hoy vamos a hablar con 2 mujeres jóvenes, una antioqueña, otra bogotana, y vamos a que nos cuenten sus cuitas. Yo les prometo que no las va a escuchar mucha gente, así que pueden hablar con confianza. ¿De quiénes hablo? Hablo de Angélica Muñoz, que se está riendo allí, ella se sorprende con lo que le estoy diciendo. Angélica Muñoz es bogotana y entiendo que es terapista ocupacional. Y ella se fue ya hace un rato para los Estados Unidos. Y Karen Cardona es antioqueña, es de Carepa, Antioquia. Ella es hija de padre sindicalista en Colombia, que tuvo muchos problemas, ya nos los contará, y ella dice por ahí el refrán de nuestros abuelos: hijo de tigre sale pintado, hijo de ratas rabi pelado. Bueno, entonces ella salió sindicalista también, y ahora es sindicalista por allá en Estados Unidos. Estas son las 2 mujeres que van a hablar con nosotros. Comience usted, Angélica, cuéntenos cuándo se fue, por qué se fue, a dónde llegó y cómo llegó. Yo no le cuento a nadie. Bueno, José Alberto, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, que sea esta una oportunidad pues, para compartir también con Karen y bueno, contar un poco qué es vivir en el exterior, ¿no? A veces muchas personas dicen, no, usted como ya vive afuera, ya tiene todo solucionado, todo está tranquilo y bueno. Yo me vine a los Estados Unidos hace ya aproximadamente unos 7 años. Básicamente se presentó la oportunidad, pues tuve un novio con el que tuve una relación a distancia de 2 años y yo estaba en Bogotá ejerciendo mi profesión como terapeuta ocupacional. Entonces, ante la imposibilidad pues, de poder seguir estudiando, porque quería hacer una maestría o especializarme, y pues el trabajo que tenía en Bogotá era básicamente de sol a sol, de lunes a viernes, no había como tiempo para seguir los estudios, pues mi novio en ese tiempo me propuso venir acá a Estados Unidos y probar vida, ¿no? Obviamente yo solo podía estar por cortos periodos de tiempo, entonces venía 6 meses y volvía a Colombia, 6 meses, y así se fue dando la situación, más o menos ya hace 7 años sucedió esto. Pero y ahora pues usted se fue a conformando Estados familia. Unidos a probar suerte. ¿Usted se iba esos 6 meses que hacía? ¿Iba a ejercer como terapista ocupacional o iba a lavar vajillas en un restaurante? ¿Iba a cuidar niños? Cuéntenos a ver. Pues inicialmente vine a estudiar inglés. Pude estudiar inglés unos meses y ayudaba pues también en la compañía que tiene pues mi novio, que es actual esposo. Ellos tienen una compañía pues de estudios ambientales, ¿no? Ellos verifican como las zonas donde puede haber cierto tipo de contaminación específica, asbestos, moho, y bueno, yo le ayudaba como en esa parte administrativa, en lo que podía hacer, ¿no? Porque pues lamentablemente pues no tener el idioma
fluido y eso pues te limita en muchos aspectos. Entonces, lo que podía ayudar más como en temas administrativos. Eso básicamente. Línea, el productor Karen. ¿Y usted, pues, cuándo se fue? ¿Cómo lo decidió? ¿A dónde llegó? ¿Y qué comenzó a hacer allá? Bueno, buenas. También muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Y sí, ojalá esto nos ayude a compartir un poquito de lo que pasa después de que nos vamos del país. Yo me vine en el 2003, ya serían 18 años, me imagino, sí. Me vine muy chiquita, a los 9 años, con mis papás. No diría que fue como una decisión que tomamos porque quisimos, sino que fue algo que se dio a través de la violencia. Eh, Como mencionaste antes, mi papá era un líder sindical en Colombia y como muchas personas saben, los derechos humanos para las personas en Colombia, especialmente los defensores de la paz, eh, no son respetados. Entonces, desafortunadamente nos tocó salir del país como exiliados políticos. Llegamos a la ciudad de Chicago, allá nos recibió una familia norteamericana que recibía estudiantes y también personas que estaban apenas llegando a Estados Unidos por XY razón. Ellos nos alojaron en su casa por ahí 2 años hasta que pues tuvimos los recursos para poder salir de ahí y arrendar un apartamento y eso. Y sí, hasta hoy en día son como una familia para nosotros. O sea, ellos nos acogieron desde el principio y hoy en día los veo como si fueran mis abuelos. Me llama la atención que las dos son mujeres muy jóvenes. Quiero saber si ya son madres, tienen hijos. ¿Alguna tiene hijos? Yo sí, Angélica, ¿cuántos sí, hijos Yo tienes? no. Y yo Angélica tengo tiene dos uno, hijos, tiene. ¿Y qué edad tienen tus niños? 5 y 3 años. Ah, tan pequeñitos, o sea, son Sí, sí, sí. americano-colombianos, gringos colombianos. Sí, pues mi hijo mayor nació en Bogotá Ah, nació en y Bogotá. sí, sí, hace 5 años, porque precisamente una de las cosas que es complicado de estar solo en otro país es eso, ¿no? Como que pierdes un poco la red de apoyo social. Entonces, pues ya se imaginarán uno, mujer embarazada, con los síntomas, con los mareos, con toda la locura que viene encima con el embarazo, mi esposo trabajando. Entonces, en un momento yo dije, no, yo me devuelvo para Colombia porque esto es una locura, me voy a volver loca, necesito alimentarme bien, tengo que estar mentalmente y físicamente fuerte para ese bebé que viene en camino. Y así fue, me devolví un tiempo para Bogotá, estuve como 7 meses bajo el cuidado pues de mi mamá, de mis tías, de mi abuela, de mis hermanas. Entonces mi hijo nació allá y como al mes ya nos tuvimos que venir para acá porque pues ya era mucho tiempo. Mi esposo estuvo casi 2 meses, el final de los 2 meses, pues entre el último mes y el nacimiento de mi bebé. Y básicamente en el día 40, que es el día que las abuelas le dicen a uno, se tiene que quedar quieto, juicioso, no haga nada al día 40, ese día viajé Venga, de vuelta. Angélica, déjeme, yo le hago una pregunta. Le prometo que no le cuento a nadie. ¿Usted se cuidó la dieta como las abuelas mandaban, que eran 40 días tomando todos los días sancocho de gallina? No todos los días no fueron sancocho, pero sí me cuidaron muchísimo y le agradezco muchísimo No ha a dicho, mi usted es una mamá. mamá mimada. Usted es una mamá mimada. Tuvo la fortuna de que la mimaran en, el, Claro, en pero su ahí embarazo. están los contrastes, ahí están los contrastes porque mi segundo embarazo fue totalmente distinto. Mi segundo embarazo fue aquí o sea, fue aquí en los Estados Unidos y yo no tuve la posibilidad de ir a Colombia porque precisamente estábamos como en los trámites de la residencia. Entonces, si yo abandonaba Estados Unidos era como abandonar el caso de la residencia y entonces no hubo Claro. chance.
y de mi familia la única que tenía visa era mi hermana mayor. Entonces era la locura, como que qué va a hacer usted con Martincito, ya viene otro en camino, cómo se va a cuidar la dieta, usted, pues, ¿cuál va a ser su red de apoyo? Y en ese momento, pues a mi mamá le entró el afán y la locura, hizo toda la tramitología sola y se presentó y le dieron la visa de turista y pudo venir a echarme una manito. Mi mamá siempre ahí súper pendiente. De Bueno, hecho, está tiene, ahorita visitándonos y por eso puedo estar aquí un poco tranquila en la entrevista, dialogando con perfecto, ustedes, porque me está ayudando a cuidar a muy los bien. niños. Bueno, y Karen, me dices que tú sí no tienes hijos todavía. No, no. Perfecto. Bueno, hablemos un poco de cómo ustedes se fueron integrando a la sociedad americana a medida que ya se fueron estableciendo. En el caso tuyo, Angélica, tú eres terapista ocupacional. Tú llegaste y ya nos dijiste que le ayudabas a quien hoy es tu esposo, pero en algún momento determinado te vinculaste con alguna actividad comercial o de servicios con terceros en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese golpe cultural de ser migrante latina en Estados Unidos, en la zona donde estás? Que a propósito quiero saber en dónde estás ubicada ahora. Bueno, pues yo llegué a New Jersey, que es el espacio donde me he movido, es muy cercano a Manhattan, a Nueva York. Eh, Hay muchos hispanohablantes, entonces digamos que yo todavía sigo en ese proceso como de adaptación, ¿no? Pues porque yo llegué, estudié un tiempo, tratar de practicar el inglés en esta zona es bien complicado porque hay muchos hispanohablantes. Entonces tú llegabas a un lugar y querías practicar el inglés o usarlo y te contestaban en español. Entonces no, bueno, no ha habido como así como mucho chance. Lo que sí puedo decir es que cuando te encuentras con algunas personas pues nativas, te encuentras con gente que es muy paciente, otras personas que no son pacientes. Entonces cuando tú te tratas de comunicar en inglés, como que no tienen esa paciencia porque acá todo es muy rápido, ¿no? Acá, como dicen acá, el time is money, ¿no? Como el tiempo es dinero, ¿no? El tiempo es oro, diríamos nosotros en Colombia. Entonces no hay como mucha paciencia para eso, ¿no? Pero yo creo que va a ser una oportunidad importante ahorita, pues ya que mis hijos están en la escuela y esa es como la oportunidad que voy a tener para empezar a entablar relación con la gente de acá, por ejemplo, en la escuela de padres de familia y acudir a estas reuniones y empezar como también a incidir en esos pequeños lugares, ¿no? En esos pequeños espacios y yo creo que ahí es donde uno pues se va abriendo y se va adaptando más a este espacio. Ya. Karen, y llegó pues muy niña a Estados Unidos, como nos explicaba. Supongo yo que entró a estudiar allá, en la escuela primaria y después hizo su secundaria. Pero ¿cómo comenzó a vincularse ya a la vida activa, laboral y social en Estados Unidos? Sí, yo llegué aquí muy niña, que yo creo que eso me ayudó mucho a aprender el inglés más rápido, retenerlo. Y pues también llegué a una comunidad hispanohablante en Chicago, la cual nos ayudó mucho también a no sentirnos tan desconectados. Eh, Terminó la secundaria en Chicago y empiezo mi universidad en Connecticut, entonces me voy de ahí, dejo a mis papás, que también fue muy duro. Y ya cuando estoy en la universidad empiezo a tener un poco más de independencia, buscando como las cosas que me gustan más a mí. En la universidad también nos dieron muchas oportunidades de poder hacer pasantías en otros países o con compañías o con lo que a uno le empezara a gustar en ese momento, como preparándolo para pues, el mundo laboral cuando uno se gradúa. Ah, ahí empecé a trabajar de salvavidas, siempre cada verano trabajaba de salvavidas, ya que desde pues, que llegué también me gustó mucho nadar, entonces me involucré mucho en natación y en polo acuático, entonces siendo salvavidas fue algo que me ayudó a estar en el deporte y también poder trabajar. Entonces ya después de eso eh, hice un posgrado en la Universidad de la Florida
y ahí me daban como trabajos para hacer durante cada semestre. Entonces pude trabajar en una biblioteca cuando estuve ahí y en un centro latinoamericano. Y Ya. así pues de poco a poco conociendo gente aquí, uno es como, dicen mucho que es como a la gente que uno conoce, y eso es lo que te da mucha oportunidad. Sí. Usted hizo estudios latinoamericanos de derecho, entiendo yo. ¿Así se llama? Sí, entonces era una maestría en estudios latinoamericanos, pero no podía escoger cualquier enfoque, entonces había como un enfoque de género, había otro enfoque de leyes, de derecho. Entonces, esto nos dio la oportunidad de tomar clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de la Florida y también en la escuela principal de la Florida. Entonces, hacíamos las dos cosas. Y en ese contexto, usted estuvo vinculada a un estudio sobre la persecución paramilitar a sindicalistas en Colombia. Cuéntenos un poco de ello. Sí, mi papá con el sindicato que él estaba en Colombia, Sinaltrainal, ellos pues siempre nos mantuvimos en contacto. Entonces, cuando me tocó hacer mi estudio, ambos en la Universidad de Connecticut y en el posgrado, lo hice ambos con Sinaltrainal en Medellín. Este estudio se enfocaba en mirar a las distintas formas en las cuales sindicalistas y líderes sociales son perseguidos y distintas formas de violencia, de la desaparición, el silenciamiento solamente por amenazas o ser exiliados como nos tocó a nosotros, pero al fin del día mirando en cómo se acaban los sindicatos a través de la violencia en Colombia. Eh, el estudio pues iba a entrevistar a líderes sindicales en Colombia y también pues iba a varias actividades que ellos tenían, revisaba algunas de las amenazas que les habían mandado, cosas así. Eh, Ya. Angélica, en línea con lo que le estoy preguntando a Karen, usted, o por lo menos Gerardo que me mandó, dice que usted cuando ya se asentó en Estados Unidos, usted comenzó a hacerse preguntas sobre su identidad, sobre las raíces de las que provenimos, el sentido de pertenencia a un colectivo, y ahí se le despertó su alma de activista. Cuéntenos a ver. Sí, realmente cuando estás afuera, pues, bueno, son varios factores, ¿no? El hecho de estar afuera y el hecho de empezar a tener un rol como madre, ¿no? Y es esa responsabilidad que tienes como ser humano frente a otros dos pequeños seres humanos, ¿no? Y la combinación de culturas también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy casada con mi esposo que es peruano-irlandés, entonces es también verse enfrentado como a ese choque de culturas y tener muchos choque de culturas en buenos términos, ¿no? Porque se da uno cuenta cómo es su familia, ellos contando sus historias de cómo sus ancestros cuando vinieron de Irlanda por la hambruna y se asentaron aquí en los Estados Unidos y bueno, como todas esas dinámicas. Y yo me preguntaba lo mismo, yo decía, bueno, pero es que en mi casa nunca se habla pues, nunca se habla de la familia, como que hay muchas cosas dolorosas que no se tocan, ¿no? Entonces, bueno, empecé como en esa búsqueda, entender como mis raíces, ¿no? Por eso tengo pues tan presente el hecho de mis abuelos, que son personas que venían del campo, agricultores, que tuvieron que desarraigarse, salir de sus tierras para vivir en Bogotá, ¿no? Y bueno, estando aquí, pues también veía desde afuera todo lo que estaba sucediendo en Colombia, empezando con todo, pues lo del proceso de paz. Eh, a mí siempre me había gustado la política, el activismo. Cuando yo estaba en Colombia, apoyaba mucho las marchas eh, eh, con el tema agrario, también pues con ciertas injusticias en los gobiernos de Bogotá cuando querían hacer temas ahí de destituciones arbitrarias. Bueno, entonces ahí estamos como apoyando la situación. Y volviendo pues aquí, estando aquí en los Estados Unidos y viendo todo desde afuera, pues vemos todo, por ejemplo, lo del plebiscito de la paz y eso fue un golpe bajísimo, fue
muy doloroso. Entonces, como que desde ahí más empezó la participación, y en el 2018 me integré como testigo electoral, pues para cuidar los votos aquí en el exterior, sobre todo pues aquí en la zona de New Jersey. Y digamos que pasé por una experiencia pues muy fuerte en donde donde se evidenció que pues había complicidad de los funcionarios consulares pues para aumentarle en votos al que hoy es el presidente de Colombia. No sé si de esto se pueda tocar, pero fue una cosa que como testigo electoral evidencié, y bueno, pues fue algo que tocó mi vida, y bueno, seguimos como en ese tema investigativo, de pedagogía, y más para los comicios que vienen ahorita en 2022. Entonces, por Usted ejemplo, dice que ahí si ese tema, usted dice que no sabe si ese tema se puede tocar, al contrario, es que tiene que tocarlo. Cuéntenos cómo fue la marrulla electoral que pasó allá en el consulado. pues bueno, lo que pasa es que acá las elecciones en el exterior son con una semana de anticipación, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que es una puerta muy grande para que haya una manipulación tremenda de la documentación electoral. Eh, Así a grandes rasgos, porque pues podríamos entrar en detalles específicos, pero eh, hay mucha complicidad de funcionarios consulares para meter votos, y lastimosamente aquí en el exterior, o por lo menos en este punto de votación de Estados Unidos, se evidenció la compra y venta de votos. Eh, Ahí yo pude observar cómo sacaban tarjetones del recinto, cómo sacaban los certificados dentro de las tazas pues, de café. Por ejemplo, en el video que ustedes están viendo ahí, es una muestra de que no nos querían dejar grabar, por ejemplo, después de las 4 de la tarde. El funcionario consular me dice a mí, no, es que usted no puede grabar hasta ahora. Yo lo siento mucho, pero pues después de las 4 de la tarde sí se puede. Y ahí se evidencia, por ejemplo, que no querían romper el material electoral. Eh, entonces, bueno, eso fue en primera vuelta, y en segunda vuelta tuvimos el chance de pasar de ser testigo electoral a ser jurado electoral, y siendo jurados electorales en segunda vuelta, ya con más personas en el punto de votación y con un poquito más de capacitación, aún así metieron votos pues para el candidato, y una compañera pues del grupo eh, le pasaban información, ¿no? En papelitos, que para que metiera los números, pues ella obviamente, siendo de nuestro grupo de trabajo, nos dio aviso a esto, y pues ahí fue cuando empezamos como a recaudar esta información y a generar como una investigación al respecto, porque pues todo el mundo habla de la maquinaria electoral, del fraude electoral, eh, pero ¿cómo la desarticulamos? Es la pregunta, ¿no? Lo que usted está diciendo es muy interesante de vista a las próximas elecciones, porque pareciera que el sistema de control, de registro, de acceso que tienen ustedes, los compatriotas que están en el exterior, no ha variado mucho, sigue siendo el mismo, tienen las mismas dificultades para registrarse, para ir a hacer su voto, para poder ejercer como testigos electorales, y eso genera mucha desconfianza. Así es, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, permítame, yo volteo a mirar a Karen otra vez, y a Karen le quiero tocar, quiero pedir que toquemos otro aspecto de toda esta problemática, y es el tema sindical, que está conectado con el tema de los derechos de los movimientos sociales. A ver, pareciera que en este mundo globalizado del siglo XXI, los sindicatos cada vez pierden más fuerza en cuanto a número de afiliados, en cuanto a capacidad negociadora, porque el sistema está diseñado para eso, para deslegitimar a los sindicatos y venderle al trabajador la falsa idea de que con acuerdos privados o con contrataciones tipo prestación de servicios les puede ir mejor que si están amparados por una organización que tenga capacidad negociadora. Pero esto no es solamente en Colombia. Yo le contaba en estos días a Gerardo
que tuve la oportunidad de estar en una conferencia con un líder de la Confederación General de Trabajadores de Bélgica, y él nos contaba a quienes estuvimos en esa conferencia que en Bélgica pasa lo mismo, y en el resto de Europa, que cada vez la andanada contra el sindicalismo es más y más fuerte, y sobre todo que ya hay en Europa, y por lo menos en Bélgica, una ley que permite a las autoridades policivas apresarte a ti porque presumen que tú tienes la intención de hacer un mitin o una huelga. Presumen que tienes la intención. Es decir, ya no se tiene que configurar el hecho fáctico de que usted lideró la huelga, sino que si le montan un falso positivo judicial y dicen, es que tenemos indicios de que Karen está promoviendo una huelga para entre 3 meses, y ¡pum!, van y le echan mano. Eso está pasando en Bélgica. Y si uno dice, pues si eso está pasando en Europa, que uno diría tiene más sociedad civil, y pasa seguramente en Estados Unidos, ¿qué nos puede pasar en estos países? Un poco, cuéntenos cómo está la situación sindicalista allá en Estados Unidos, Carlos. Sí, aquí también, pues esa ley, pues gracias a Dios no está acá. Sí hay una ley que dice que protegen a los trabajadores, que les protegen el derecho de organizarse y de formar un sindicato, eh, pero hemos visto que los jefes y otras compañías encuentran maneras para trabajar alrededor de esas leyes, eh, en distintas formas de intimidación. No al mismo nivel que se ve en Colombia, en la cual vemos persecuciones, pero sí se ven muchas más violaciones en contra de trabajadores indocumentados, por ejemplo. Ahí se les ve mucha amenaza de que se les puede llamar eh, inmigración para que lo saquen del país, es algo que se ve. También simplemente ahora que estamos en pandemia y hemos perdido tanto trabajo, vemos que se ve mucho también la amenaza de echarlos, de decirles que si ustedes no quieren hacer el trabajo, hay otra persona que viene y lo hace. Eh, pero también hay muchas ganas de seguir progresando, y de seguir formando sindicatos. Muchas de este miedo viene de no estar informado. Entonces el trabajo de nosotros es informar de qué se trata el sindicato, eh, de no hacerlo ver como algo, un tercero, sino que esto es algo que van a hacer los trabajadores. Al final del día no va a estar negociando otra persona, sino que van a estar negociando los mismos trabajadores que ellos escojan para estar en la mesa. Entonces eso es lo que hace mucho también los jefes, que hacen ver que un sindicato es como un tercero en vez de lo que realmente es. Acá lo que también pues cae en cuenta es que hay como una corte de labor, de trabajo, que decide pues que los casos que les llevan para formar sindicatos, ellos son los que deciden si sí o si no. Estas cortes son escogidas, o los integrantes de la corte son decididas por el presidente que esté encargado en ese momento. Entonces, cuando estuvo el presidente Trump anteriormente, vimos que casi todos los elegidos a esa Cámara eran en contra de los sindicatos. Entonces, cualquier petición que les llevaban, la acababan ahí mismo. Entonces, ¿qué les tocaba hacer a los sindicatos? Esperar hasta que eso cambiara para poder llevar cualquier caso enfrente. Ahora que tenemos otro presidente, está así, pero son leyes que están cambiando por ahí cada 4 años. Entonces, pues ahí es donde se ve esa pelea. Pues no es como un secreto aquí que los jefes de las compañías o los millonarios no les gustan mucho los sindicatos, porque al final del día eso es lo que previene la explotación del trabajador, que para ellos les llenan los bolsillos. Entonces obviamente no les va a gustar algo que no solamente les quita dinero, pero les quita poder, ese poder de poder hacer y deshacer con los contratos de los trabajadores sin tener su opinión. Y eso es lo que cambia cuando los trabajadores encuentran esa voz y pueden negociar ellos mismos. Karen, ¿y no será que estamos ante una hora histórica en la cual el sindicalismo, yo vengo del sindicalismo, te debo advertir, yo fui dirigente sindical nacional en Colombia en los años 70 también, del siglo pasado? Ustedes todavía están en el éter del cosmos, pero yo ya estaba aquí, en la Tierra.
¿No será que ha llegado la hora histórica de que el sindicalismo se comience a pensar ya no solo en función de los que sean empleados, trabajadores empleados formalmente, sino en función del trabajador, así, sin adjetivos? Y todo ser humano que esté haciendo, desarrollando o ocupando una labor o un oficio es por definición trabajador. Y entonces, si tuviéramos la posibilidad de tener un espectro donde allá en Estados Unidos llegan a pararse en las esquinas de Nueva York, en algunas zonas específicas, a esperar que vayan a recogerlos para que vayan a pintar o a hacer trasteos o a recoger frutas o a empacar en supermercados. Si esa gente tuviera la posibilidad de entrar a una gran organización, digámoslo, simplemente trabajadores o gente que quieren trabajar, no habría un mínimo de un piso de protección. Es más probable porque uno oye desde aquí o lee que en Estados Unidos se está hablando de pagar $15 la hora como un gran salto, pero eso es para los formales. Y el que trabaja a destajo en la economía subterránea o negra, como se llama, a ese le pagan 8 y hasta 6. Ahí que podría pensarse. Sí, sí hay sindicatos que se enfocan en representar a personas indocumentadas específicamente, y yo creo que pues entre más progreso vemos en el apoyo al que le damos a los inmigrantes, eh, se empiezan a salir más leyes que los apoyan. Desafortunadamente, ahorita vemos que pues el trabajador regular que tiene documentos es explotado en sí, y entonces muchos ven eso como una oportunidad para explotar aún más al inmigrante. Eh, pero la única forma pues que vemos ahí es eso, lo que usted estaba mencionando, organizarse porque al final del día todos son trabajadores. El problema llega es cuando este país no los reconoce ni siquiera como personas que viven acá. Entonces, ahí es donde donde uno tiene que empezar a cambiar esas leyes que los empieza a reconocer a ellos para poder después mantener a las personas que los están contratando o explotando, eh, tenerles algún tipo de consecuencia, porque es que ahorita no hay de eso. Ahorita vemos gente que, como tú mencionas, esperan en las esquinas a que los contraten, a que vayan a arreglar una casa, a pintar algo, y cuando terminan el trabajo no les pagan. Y la respuesta siempre es: ¿y qué vas a hacer? ¿A quién le vas a decir? Y este es un caso que no solamente vemos en temas de trabajo, sino que también en temas de abuso sexual, abuso en la casa, en el hogar. Muchas personas tienen mucho miedo de encontrar ayuda porque no se sienten representados, ya que no tienen documentos. Ocurre una invisibilidad muy grande. Y sí hay grupos sí, que están trabajando para eso, pero también hay mucha falta de recursos para seguir apoyando esto. Entonces, al final del día toca seguir organizando y mostrando que estas cosas ocurren, porque también ocurre una forma de invisibilizar a estas personas en las cuales no se ve el tipo de trabajo que ellos hacen, no se ve como un trabajo que cualquier persona puede hacer. Eh, Siempre se dice acá que los inmigrantes están llegando acá a robarle los trabajos a las personas, pero ahora durante la pandemia vimos que cuando necesitaban personas que fueran a recoger las fresas o otras cosas del campo, nadie quiso ir a hacer ese tipo de trabajo porque es demasiado duro. Y entonces eso es de lo que no hablamos, del trabajo que hacen los inmigrantes que nadie más quiere hacer, pero tampoco tienen ningún tipo de protección. Y esto también cambia pues dependiendo del presidente, y tristemente en la última presidencia se pasaron varias leyes que afectan y sacan a mucha gente fue deportada y, y sigue siendo deportada aún con este presidente que tenemos ahora. Así es. Vuelvo con usted, Angélica. Usted ha tocado un tema que es muy sensible, no solo por la coyuntura electoral, sino porque aquí cada vez se conoce más, con mayor claridad se comprende que la comunidad expatriada es algo así como una comunidad expulsada. Yo no quiero ser peyorativo con el uso del término, pero es como si aquí en el imaginario colectivo, tanto de las autoridades públicas de gobierno
como de nosotros, los ciudadanos del común, existiera la imagen de que el que se fue, ya se fue, y entonces poco nos importa, o mejor, solo nos importa si se vuelve un número estadístico y se vuelve una remesa, mayoritariamente hablando. Entonces, no nos importa, por ejemplo, que ustedes puedan ejercer el derecho a elegir, porque si nos importara o si tuviéramos conciencia nosotros y ustedes también allá, de que el derecho a elegir es un derecho humano que no puede violentarse, el propio gobierno a través de la Cancillería debe garantizar mecanismos expeditos para que Angélica y Karen y muchas personas puedan ir sin ningún tipo de cortapisas a votar y saber que su voto no va a ser desviado o anulado. Pero en segundo lugar, a que ustedes puedan elegir representantes de ustedes aquí en el Parlamento colombiano. Pero, por ejemplo, hoy día, ustedes por estar en el exterior no pueden votar para la Cámara de Representantes en Bogotá, en el caso suyo, en el caso de Angélica, o para Antioquia, en el caso de Karen. Y eso significa cercenarles a ustedes el derecho a votar por alguien que quieren que en su territorio de origen la represente. ¿Ibas a decir algo, Angélica? Sí, por Cámara de Representantes podemos votar por la circunscripción del exterior. O sea, digamos que hay... Solo para un representante de ustedes. Solo uno. Ese es el tema, que solo hay uno. Antes habían ustedes dos, debieran de crear, claro, pues ustedes debieran de crear algún movimiento de protesta o de presión para que les permitan a ustedes ejercer su voto en Antioquia, en Santander, en el Valle, en Atlántico, en el Cauca, de donde venga usted, donde tenía su cédula registrada, porque es que eso es quitarte un derecho a ti y quitarle un derecho aquí al país, de que con tu voto aquí podamos mover el ajedrez, el tablero del ajedrez político. Porque si contáramos que son 7 millones de colombianos en el exterior y 1 millón o 2 millones votaran, esos 2 millones pues terminan siendo definitivos en muchas circunscripciones electorales. Entonces ahí hay una pelea pendiente, y como usted es activista, Angélica, electoral, ahí le quiero dejar como ese gusanito. Comience a promover que les permitan para las próximas elecciones ustedes votar por los representantes, por los senadores y también por los alcaldes y gobernadores. Pero ¿cómo así que porque usted se fue de aquí, entonces usted no puede votar por el que va a ser alcalde de Cali o de Bogotá o de Medellín? Un momentico. O de Carepa. Yo nací en Carepa, yo tengo mi cédula en Carepa, yo puedo votar, porque yo tengo familia en Carepa que me dice, vea, vote por fulano porque ese es mejor que el otro. Entonces ustedes están dejando cercenar esos votos. ¿Qué dice Angélica? Bueno, eso es una discusión que puede tener muchas aristas, ¿no? Pero personalmente, digamos que en este momento no sería adecuado entrar como en esa lucha. ¿Por qué? Porque yo creo que lo primero que hay que hacer con los colombianos en el exterior es hacer una pedagogía muy fuerte y darles a conocer la oportunidad que tenemos de elegir por ahora solo un representante de la Cámara por el exterior. Obviamente hay que pelear por más puestos, porque una persona que represente a tantos millones de colombianos en el exterior no es suficiente. ¿Y por qué digo que de pronto no incidir directamente en lo regional? Porque lastimosamente las maquinarias aquí en el exterior son muy fuertes. Maquinarias en términos de los mismos politiqueros metiendo dinero para incidir y escoger a los representantes, por ejemplo, a la Cámara en el exterior, que ya durante varios años han pertenecido a los partidos de siempre, al Centro Democrático, al conservadurismo. Entonces, digamos que yo creería que un primer paso por ahora sí sería apostarle como a los gobiernos alternativos, pero informarle a la gente de ese derecho que tienen y quitarles ese miedo también a acercarse a inscribir, por ejemplo, su cédula. Porque mucha gente que está indocumentada dice, no, yo no me acerco al consulado porque yo soy indocumentado en este país y, bueno, me puedo meter en problemas y, bueno, en el papel o legalmente eso no debería tener ningún problema, ¿no? Y la gente teme es más bien que los fichen, ¿no? Por tener un pensamiento ideológico distinto
a esas maquinarias que son dueñas de los consulados, que son dueñas de las embajadas y de toda esa organización eh, que, pues, que no, finalmente no nos representa, ¿no? Entonces, digamos que ahorita sí sería muy arriesgado o por ejemplo lo que tú decías, ¿no? Como eso era, por ejemplo, una discusión en el nuevo código electoral que por qué en el exterior los colombianos no podíamos votar de manera digital. El tema es que eso suena muy bonito, pero sí es muy difícil eh, hacerle seguimiento a las elecciones en papel, ¿sí? Con lo que tú puedes ver visualmente. Imagínate cómo podríamos hacerle seguimiento a las votaciones de manera digital cuando no tenemos los conocimientos en ingeniería, en software, en todos estos apartados que son más profundos, ¿no? Entonces ya se perdería básicamente el control de esta situación. Y también lo digo comparando los métodos electorales de otros países en el exterior, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, viendo cuando mi esposo tiene que votar por elecciones de Perú, hay una pedagogía electoral y es que en el exterior se vota el mismo día que se vota en Perú, se vota un día y así debe ser, ¿no? En Colombia se amplió a 7 días, ¿sí? Y eso es un espacio de tiempo grandísimo para la manipulación del material electoral. Así es, así es. Sí, usted tiene toda la razón. Es que todas estas generosidades artificiales son No son es gratis. un mecanismo, no, no son gratis, son para poder tener margen de maniobra. Bueno, en los minutos que nos Exacto. quedan, yo quiero pedirles a ustedes que me hablen o nos hablen de Colombia. Angélica y Karen, ¿ustedes cómo están viendo a Colombia hoy desde allá? Por lo que reciben de información, por lo que leen, por lo que les dicen sus amistades, por lo que conversan con otros migrantes allá en sus entornos. ¿Qué sabor de boca tienen del país, de la Colombia del siglo XXI, hoy 11 de diciembre del año 2021? A ver, ¿quién quiere comenzar? Eh, Karen. bueno, yo creo que estas últimas protestas que ocurrieron les abrieron los ojos a muchas personas del país y fue muy triste ver desde acá lejos, estando tan lejos, lo que ocurría en el país, cómo se desangraba. Yo creo que lo que ocurrió y lo que fue pues mostrado a través de las redes sociales es lo que mucha gente ha vivido en los pueblos y en las veredas por mucho tiempo y tristemente se vio que no ha cambiado mucho desde que nos tocó salir a nosotros, pues a mi familia y a mí. Eh, Cuando yo estaba haciendo el estudio de la universidad, me hicieron la pregunta de que cómo vería yo al país en unos 7 años. Y yo dije que ojalá tristemente no nos tocara empezar a ver cuerpos otra vez en el río de Medellín. Eso fue lo que yo dije. Y las noticias que sigo viendo en un canal que sigo es que los cuerpos siguen apareciendo. Entonces, se ve que las cosas no han cambiado mucho, pero sí lo que ha cambiado es yo creo que la conciencia de la juventud. Muchas personas ya se están dando cuenta de lo que está ocurriendo y ya la verdad no se puede callar de la misma manera que se callaba antes. Yo creo que Karen, la tecnología, ¿sí? permíteme, es que tu padre es de Carepa. ¿Por qué no habla un poquito Sí. de tu papá? Danos un brochazo de no solo de liderazgo, sino de la situación crítica que le tocó vivir a él, bueno, y a ustedes como familia en Carepa, una de las zonas más afectadas por la violencia colombiana. Sí, mi papá, pues originalmente mi papá se fue a vivir a Carepa para el trabajo específicamente y era líder sindical allá en la planta de Coca-Cola. Recibían pues varias amenazas de los mismos dirigentes de la planta, diciéndoles pues que no podían ser parte del sindicato, que eso solamente les iba a traer problemas, que cuando ellos quisieran, ellos pues llamaban a los que ellos quisieran para que acabaran con el sindicato. Las amenazas continuaron hasta que asesinaron a otro líder sindical que era muy amigo de mi papá dentro de la planta.
Entraron dos paramilitares en una moto y lo mataron adentro de la planta. Y ese mismo día, cuando mi papá iba para una reunión, pues para ver cómo iban a arreglar los gastos funerarios de Isidro y todo, a él lo interceptan otro grupo de paramilitares y lo secuestran. Se lo llevan a un kiosco en Carepa y en un descuido de los paramilitares, porque ellos estaban esperando que viniera como un taxi para sacarlo a las afueras de Carepa. Y como mucha gente sabía, pues cuando ocurre eso lo hacen es para llevarse a las personas a torturarlas, porque si los quisieran matar, lo hubieran hecho ahí mismo. Eh, de ahí mi papá en un descuido de ellos se logra escapar y empieza a correr. Él siempre dice que le agradece a Dios que jugaba fútbol cuando eso, que porque era muy rápido corriendo. Y alcanza a llegar a una estación de policía en la cual solamente había un policía en toda una estación. Eh, que no era sorprendente, ya que cuando ocurrían estos casos siempre la policía salía a hacer algún tipo de misión para que cuando les preguntaran que dónde estaban cuando pasó esto, tuvieran pues como qué decir. Entonces, ese mismo día nos tocó salir a nosotros de Carepa, escondidos, y esa misma noche quemaron el sindicato de ellos en Carepa, lo quemaron, mandando pues como un comunicado muy concreto de qué les iba a pasar a los que no se salieran del sindicato. Les dieron una orden de 24 horas al resto de los trabajadores para que entregaran sus cartas de renuncia del sindicato. Y a mi papá, como nos tocó irnos, Coca-Cola le mandó una carta diciendo que estaba siendo despedido por haber abandonado su puesto. De ahí pues empieza todo. Nosotros estuvimos escondidos un tiempo en la casa de nuestros abuelos. Después estuvimos otro tiempo en Bogotá y mi papá siempre siguió hablando del tema. Entonces la persecución siempre siguió. Ya cuando las amenazas aumentaron, él pudo conectarse con un sindicato que había venido de Estados Unidos, que estaba trabajando con sindicalistas y líderes sociales que habían sido víctimas de la violencia, y le propusieron que viniera a Estados Unidos a compartir su historia. Él viene a Estados Unidos y empieza a dar charlas en universidades eh, y contando lo que le pasó. Los estudiantes pues se enojan mucho y empiezan a demandar de que las universidades terminen los contratos que tienen con Coca-Cola. Cuando tienes pues las universidades como NYU y la Universidad de la Florida acabando estos contratos, que son universidades grandísimas, en el país donde está la compañía en sí, entonces pues la represión sigue. Mi mamá y yo todavía estábamos en Colombia y las amenazas nos seguían llegando a nosotros. Pero era como en un esfuerzo de que mi papá regresara, ya que pues si nos quisieran hacer algo, ellos sabían dónde estábamos, porque nos hacían llegar las amenazas hasta ahí. Entonces, eh, a través de eso, mi mamá y yo pudimos aplicar al asilo político. La primera vez nos la negaron y ya la segunda vez el sindicato de Estados Unidos pudo apoyarnos con un abogado de acá y él fue el que nos hizo una carta, y a través de esa carta fue que nos dieron el asilo político a mi mamá y a mí. Nos tocó salir de un día para otro. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, nos vamos al fin de la semana, tenemos que ir. Esa semana me tocó pues despedirme de todo mundo. Yo me fui de Colombia pensando que ya no íbamos a volver, porque eso fue lo que me habían dicho, y dejar todo, o sea, dejamos todo por detrás y nos tocó salir. Y desde eso pues hasta que ya pudimos, después de que, porque también pues pasó un tiempo en el cual uno no puede ir ni siquiera a ningún país que sea frontera con Colombia, porque uno decía, pues yo quiero ver a la familia, de pronto si vamos a Ecuador y ahí nos encontramos con alguien, pero no. Si eso ocurría, entonces nos quitaban lo del asilo político porque la violencia o pues la amenaza no era tan fuerte. Eh, Tristemente a mi papá no le tocó ver a mi abuela antes de que ella muriera. Eh, Le tocó ir ya pues a enterrarla prácticamente en un viaje de emergencia y, y pues sí, al final del día
nos tocó salir, pero también estamos como muy agradecidos de que podemos contar esta historia, ya que pues la persona es como Isidro, que lo mataron y él no la puede contar, entonces nos toca a nosotros ¿Y, contarla por él. y qué es de su padre hoy? ¿Qué es de su padre hoy día? Y mi papá siguió trabajando aquí con sindicatos y, y hizo eso por varios años. Ahora ya está a punto de jubilarse. Vive en Chicago con mi mamá porque yo ahorita estoy en Rhode Island. Yo me vine a trabajar por acá y él vive en Chicago con mi papá, con mi mamá y con mi hermanito que nació aquí. Y están allá, ellos visitan Colombia de vez en cuando y él sigue pues hablando de lo que le pasó y sigue compartiendo su historia con las personas que él conoce. Cuando ocurrieron las protestas este verano, hicimos varias en distintos consulados y él estuvo reunido ahí con varios estudiantes y varias personas afuera del consulado de Colombia organizando eso. Y, y sí, ahí seguimos. Muy bien, bueno, yo creo que es patética la descripción que nos hace Karen del drama de una familia común, que puede ser la suya, que nos ve y nos escucha, o la mía, que sale porque o se va o lo matan, y matan a su familia. Pero lo grave, lo que está detrás de lo que dice Karen es, entendamos cómo las multinacionales tienen tanto poder que hacen de las suyas y hay total impunidad. ¿Cómo puede ser posible que permita a una multinacional que entren a sus instalaciones a matar dentro a un trabajador? Pues yo quiero recordar, aunque suene reiterativo, que una multinacional en Cali que se llama Almacenes Éxito, que es de Casino de Francia, permitió que uno de sus almacenes aquí en Cali se convirtiera en un centro de operación policial, Tortura. donde yo pude confirmar con mi cámara y con mi micrófono y con mi presencia, grave presencia de SMAD, de GOES, de policía militar, haciendo de las suyas con la comunidad. Desde allí habían francotiradores y desde ese sitio dispararon y mataron a gente de la comunidad. Una multinacional, y hoy todavía las autoridades y los grandes medios dicen que no, que Casino nada tiene que ver, que Éxito nada tiene que ver, como también con Coca-Cola pasó. Entonces esto nos da una medida de que hay dos varas. Una vara para las multinacionales que controlan el poder político detrás del establecimiento y una vara para los de Ruana, porque hoy, por ejemplo, yo tengo información de que ayer en la Minga, ustedes saben que ayer hubo una Minga aquí en Cali, por eso estamos en el programa hoy, ayer en la Minga, el coronel Soler, que es el secretario de Seguridad de Cali, se fue a provocar a la gente con una gorra de derechos humanos y empujando a la gente diciendo que la gente tenía que ir, que abrieran camino, y alguien le pegó y alguien lo empujó y están detrás de un muchacho por el que han sacado un cartel de ofreciendo 20 millones de pesos. Un muchacho que estuvo en la resistencia y seguro que si lo cogen le meten 10 años de cárcel por haber empujado al coronel Soler, pero el coronel Soler, que está tan ofendido, no fue capaz de sacar la cara por los 58 muertos caleños aquí en Cali, jóvenes, y él siendo secretario de Seguridad de esta alcaldía. Angélica, vamos con usted, es que a mí me va calentando la sangre cuando escucho todas estas cosas, ¿sí? Angélica, usted, Yo, en otro contexto, ¿qué lectura hace de lo que se vive en Colombia hoy día todavía? no, igualmente que Karen, yo creo que estando afuera y viendo todo lo que pasaba por redes sociales, fueron semanas, creo que hasta meses intensos donde mentalmente era muy triste y era muy, personalmente a mí me deprimió muchísimo ver toda la situación en Colombia porque pues uno piensa en toda la gente que está ahí, ¿no? Tus familiares, tus amigos, esos jóvenes poniendo pues su vida, ¿no? Pues, por esta lucha, ¿no? De cambiar a Colombia y que sea un país digno, ¿no? Mm, y pues lo que tú dices y como conectando lo que decía Karen, digamos, con el tema que yo investigo,
y es que esa dinámica de disfrazarse y de hacerse pasar por derechos humanos o utilizar instalaciones como se les da la gana, eso es una práctica típica para cualquier evento. Y lo digo también por lo electoral. En lo electoral, hay, digamos, en las investigaciones que hemos hecho, uno ve cómo la gente que compra y vende votos también tiene códigos de vestuario para identificarse. Entonces uno ve, ustedes lo pueden ver en las fotos que publica la misma registraduría, los patrones de colores de la ropa, la gente que se viste con una camiseta roja y con una gorra roja, por ejemplo, camiseta verde y gorra verde. Aquí en el exterior en el 2018 eran con las banderas de Colombia y la camiseta de Colombia, con la camiseta de fútbol. Entonces, bueno, digamos que conectando estas ideas y volviendo a esa visión que tengo de país, pues digamos que yo lo comparo como con una montaña rusa, ¿no? Hay días en los que tú tienes la esperanza de que todo va a cambiar, que la conciencia en nuestro país está despertando definitivamente gracias a la tecnología, gracias a que los jóvenes ya estamos cansados de callar, ¿no? Y queremos compartir, digamos, como cada injusticia y cada cosa que vemos, ¿no? Entonces, como esa frase que escuchamos mucho, y es que nos han quitado todo y pues hasta el miedo también, ¿no? Entonces, digamos que desde el exterior se vivió con mucha ansiedad, con mucha depresión la situación en Colombia, y como una montaña rusa, pues hay días de esperanza y otros días de desazón, vuelven los días de esperanza, vuelven los días de desazón, y yo creo que lo único que queda es aportar desde nuestra trinchera, así sea un granito de arena, seguir pues dando herramientas desde lo más cercano, desde nuestro círculo más cercano, si nosotros podemos incidir en nuestra familia, eh, digamos, educando o dando algunos tips, algunos consejos de lo que uno ve afuera versus lo que sucede allá adentro, ¿no? Con el ánimo de dar esperanza, o si no, yo creo que todos caeríamos en una depresión muy fuerte y ya no harían ganas como de hacer nada, pero hay que seguir luchando y a ver si cambiamos al país, a Colombia. Bueno, yo creo que escucharlas a ustedes dos a uno le permite, a ver, contrastar lo que yo escuchaba en el estallido social. Había muchos muchachos de 20 años que yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué quieren o qué están planteando? Y algunos me decían, mire, nosotros quisiéramos no tener que salir de Colombia para estudiar, sino que vinieran del exterior a estudiar a Colombia. Tenemos una posición geográfica que permitiría muy fácil que llegaran jóvenes de muchos países de América Latina y incluso de otros continentes a estudiar aquí. Segundo, que se montara un sistema de educación mucho más acogedor. Nosotros podíamos ser una potencia educativa para muchos países de nuestro continente. Y uno ve que aquí no han hecho sino dilapidar recursos, entrampar el futuro de las comunidades y favorecer a unos grupos muy específicos que no quieren entender que uno puede ser rico sin llevar a la extrema pobreza al prójimo. Que en países como Alemania, como Holanda, como Francia, como Suecia, en zonas de Estados Unidos, en zonas de Canadá, a mí me decía Rebeca, la alemana, la niña que estaba cuando mataron al joven John Sebastián, en una entrevista me decía, yo me aterro de que aquí los muchachos son los que tienen que salir a defender a los adultos y a los viejos. En nuestros países son los mayores los que defienden a los muchachitos. Y fuera de eso me decía, mire, yo soy en Alemania, yo he sido profesora y yo voy a un restaurante y en un restaurante me encuentro con el presidente de un conglomerado industrial muy rico y estamos en el mismo restaurante, ese señor con su grupo de amigos y yo con mi grupo de amigos, y no hay esa discriminación que hay aquí en Colombia, que hay restaurantes para cierta clase social y movilización para cierta clase social. Pues, tenemos mucha discriminación. Me contrasta mucho esto.
un último minuto cada una para que le den un mensaje a Colombia, a la juventud y al ciudadano. Karen. Como hemos estado hablando, que de ahora en adelante, pues que sigamos compartiendo estas historias y sigamos luchando. Eh, si miramos donde estábamos hace 50 años, pues hemos progresado poquito, pero hemos podido progresar y apoyar a la juventud en las maneras que podamos, especialmente en la educación. Yo creo que entre más sepamos de nuestra historia y de lo que ha pasado y nos continuemos en organizar, eso es lo que nos va a ayudar ojalá algún día llegar a alguna paz. Así es. ¿Y tú, Angélica? Pues el mensaje que se le puede dar de pronto a toda la sociedad colombiana y a los jóvenes es seguir fortaleciendo ese tejido social que se dio en las manifestaciones, que no nos olvidemos de las personas que pusieron ahí, se pusieron enfrente, ¿no? Ahorita, como decía José Alberto, se están dando situaciones en donde se están llevando procesos judiciales desbordados y deberíamos visualizar y poner el foco sobre esas personas a las que se están llevando y a las que les quieren hacer montajes judiciales, pues porque sí, ¿no? Entonces el mensaje es a seguir tejiendo ese sentido comunitario, social, porque en Colombia yo creo que con tanta violencia y con tanta injusticia social nos han quitado mucho la confianza entre nosotros mismos, ¿no? Entonces los gobiernos y las élites juegan a que entre nosotros mismos como colombianos nos la pasemos peleando o mirándonos, como decía José Alberto, que si es de cierta clase social, que dónde estudió, que de dónde viene, ¿no? Sino más bien encontrarnos de igual a igual. Y yo creo que desde ahí, desde la base social, desde un tejido social fuerte, podemos encontrar la verdadera paz. Así es. Bueno, les agradezco mucho a ustedes dos por su testimonio. Espero que su mensaje le cale a muchos compatriotas aquí para que entendamos que las muchas Karen, las muchas Angélicas y los muchos hombres que hay en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, en Australia, en África, en el resto del subcontinente, no son números, son seres humanos que tienen historias, tienen proyectos de vida, tienen sueños, tienen necesidades y sobre todo tienen algo que nosotros que estamos aquí todavía no tenemos. Se llama el desarraigo, es decir, sentirse siempre un poco extraños porque no están en su tierra natal. Y los seres humanos, eso nos lo enseñaron los antropólogos, tenemos una necesidad esencial, en la necesidad de identificar muy claramente el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a. Cuando el ser humano no tiene definido ese sentido de pertenencia, ya tiene una tara en su vida, un lastre, algo que le pesa. Y eso es lo que no entendemos quienes no hemos tenido que vivir dramas como los que viven muchos compatriotas, hombres y mujeres que están fuera del país. Invito a ustedes a que cuando necesiten al Canal 2 para visibilizar situaciones que juzguen importantes, no duden en llamarlos, que el Canal 2 es el canal de nuestra gente. Buenos días.